Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en esta mañana, enero 31. Ya se nos fue enero, el año va pasando rápido, hermanos. Y nuevamente un honor, hermanos, para mí poder traerles la palabra del Señor esta mañana en nuestro sermón dominical titulado Lo espiritual para los espirituales, sacado de Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 16. Acompáñenme, hermanos, primero a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y solamente tu voluntad. Te rogamos que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos entender todas estas verdades preciosas que son como un bálsamo a nuestra alma, Señor. Padre, pido por cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, cada uno, Padre, de los seguidores de la página que nos están viendo en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en esos corazones y siga transformando vidas. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y por tu amor. Amén. Bien, como bien saben, hermanos, nosotros empezamos una serie desde inicio de diciembre, si no me equivoco, del año pasado, una serie titulada La Iglesia Verdadera, donde todos juntos estamos estudiando la esencia de la Iglesia de Dios hoy en día. Y para eso hemos tomado como referencia la carta de Primera de Corintios. Estamos haciendo un estudio expositivo donde vamos versículo por versículo escudriñando y viendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. A través de una serie de sermones pudimos entonces completar lo que sería el capítulo 1, que nos llevó, alrededor de
unos 4 sermones, hermanos, porque había mucho que escudriñar, mucho jugo que sacar en esos versículos. Y finalmente hoy podemos pasar a nuestro capítulo número 2 de la carta de Primera de Corintios. En este sermón, hermanos, vamos a ir a través de todo el capítulo número 2 de Primera de Corintios, del versículo del 1 al 16. Por favor, hermanos, acompáñenme a leerlo. La palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El título de hoy, hermanos, es Lo espiritual para los espirituales. Y seguimos viendo, hermanos, cuál es la esencia, ¿verdad? ¿Cómo es la iglesia verdadera? Pablo, en el primer capítulo, hermanos, Pablo los saluda y Pablo le empieza a hablar de la unidad. Porque Pablo lo primero que ataca en el primer capítulo de Corintios es la división que hay en la iglesia. Este es el primer problema. Hemos visto que la iglesia de Corintios está pasando, hermanos, o pasó por una serie de problemas innumerables. Y el primero que ataca Pablo es la división. Pablo entonces está llamándolos a la unidad, a la unidad. Pablo les recuerda el evangelio también. Y los versículos antes de que empiece el capítulo 2, Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios. Pablo empieza a hablar de que el evangelio no solamente es palabrería, sino es poder de Dios para salvación. Entonces, la primera parte de nuestro sermón la tenemos dentro de los versículos 1 al 5, donde Pablo le recuerda la primera visita que le hizo a los corintios. Pero para entender esto, es necesario, hermanos, leer primero el versículo 26 del capítulo 1, porque el capítulo 2 empieza así. Así que, hermanos, cuando se nos dice así que, es porque hay algo anterior, es porque Pablo ya ha dicho algo anteriormente, entonces él expone lo siguiente. Es como cuando alguien habla, decimos, así que por esto, esto y esto y esto. Entonces,
¿Por qué Pablo empieza así? En el versículo 26 del capítulo 1 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora capítulo 2, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo le está recordando, hermanos, que cuando él fue por primera vez a Corintios, él no usó excelencia de palabra ni sabiduría humana. ¿Qué quiere decir Pablo acá? El evangelio, hermanos, se debe de predicar sencillamente y tan llanamente como nos lo expresa la palabra de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo y dice también en el versículo 2. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Muchas veces, hermanos, nosotros para aparentar que sabemos más o nosotros para aparentar algún tipo de educación o de sabiduría, empezamos a usar muchas palabras técnicas, muchas palabras sofisticadas. Y el uso de estas palabras quizás están bien en cierto contexto, pero cuando se trata del Evangelio, hermanos, no queremos añadir nada ni queremos agregar nada al verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio, como Pablo dice aquí, es Jesucristo y este crucificado. Pablo, el deseo de Pablo no era atraerlos por medio de palabras persuasivas. El deseo de Pablo no era tener una buena oratoria. Él no se preocupó por nada de eso, sino que se propuso solamente exponer el verdadero evangelio que está en la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, al usar muchas palabras técnicas o sofisticadas cuando predicamos el evangelio, porque si lo hacemos porque queremos parecer elocuentes o porque queremos parecer sabios, tenemos que tener cuidado, porque eso lleva a la vanagloria, hermanos, y la vanagloria al orgullo, y el orgullo, hermanos, es un pecado que no podemos cometer. Entonces, seamos humildes, hermanos, y aprendamos a cómo comunicar las verdades de Dios de una manera sencilla y de una manera directa como iglesia de Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Es indudable, hermanos, que la sola historia de la vida y la obra de Jesús tiene poder, hermanos, para mover los corazones. Hermanos, cuando predicamos el Evangelio es un mensaje universal para todos. El mismo Evangelio que predicamos a ricos es el mismo Evangelio que tenemos que predicar a pobres. El mismo evangelio que sirve a una iglesia debe servir también para otra iglesia, así sea en un diferente país o en un diferente contexto cultural. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, es para todos y resuelve el problema de todos, que es el pecado. Si sacamos una prédica, hermanos, y no sirve en otra iglesia, o si sacamos una prédica y algún tipo de gente no la puede entender, entonces quizás esa prédica, hermanos, no sirva o no tenga el evangelio en él. El mismo evangelio que predicamos, hermanos, es el mismo evangelio que va a servir para ganar otro tipo, en otro contexto, y va a servir también quizás en otro país, porque solamente tenemos un solo evangelio, que es el evangelio de Jesucristo. Ahora en el versículo 3, Pablo dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 9, Pablo les recuerda más adelante cuando él dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es un pasaje muy conocido,
Pero ¿qué quiere decir Pablo aquí? Pablo, hermanos, se está exponiendo él mismo. Él dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Él llegó hablando con temor, hermano. Ahora, este no era un miedo por seguridad, por su vida, o mucho miedo porque, o mucho menos porque estuviera avergonzado del evangelio que él predicaba. Este temor, hermano, era un sinónimo de reverencia ante Dios. Como predicadores, hermanos, tenemos que tener un temor reverente cada vez que vamos a exponer la palabra de Dios. Y no solamente los predicadores, sino cada creyente que va a predicar el evangelio, a compartir el evangelio con alguien, tiene que tener un temor reverente hacia el Señor. ¿Por qué tenemos que tener este temor, hermanos? Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos, en 2 de Corintios 2:17, Pablo también más adelante le recuerda a los mismos Corintios, le dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Cada vez que hablamos el Evangelio, hermanos, lo estamos haciendo de parte de Dios y delante de Dios. Cada vez que hablamos, Dios mismo es el primero que escucha. Imagínese, hermanos, que usted esté en una reunión y estemos en una reunión, usted conmigo, ¿verdad? Y hay otras personas. Y yo digo, bueno, este hermano está diciendo esto, esto y esto, pero usted no lo ha dicho. ¿Cómo usted se va a sentir? Usted se va a sentir mal, usted va a decir, hey, no, espérate, yo no he dicho eso, usted se va a molestar conmigo. ¿Cómo usted cree que se sentirá Dios, hermanos, cuando decimos cosas en su nombre que Él nunca ha dicho, que Él nunca dijo? Hermanos, por esto es que tenemos temor y temblor cada vez que predicamos la palabra, porque el mismo Dios nos está escuchando, el mismo Cristo nos está escuchando. Entonces, hermanos, eh, tenemos que tener reverencia cada vez que predicamos el Evangelio. Había un hombre llamado John Knox que él dijo, nunca he temido al diablo, pero temo cada vez que subo al púlpito. Este era el temor reverencial que sentían, hermanos, los predicadores, que lastimosamente parece que se ha perdido. Pablo, hermanos, diciendo esto, que estuvo con ellos en debilidad y en mucho temor y temblor, él está reconociendo, hermanos, que él no es nada. Nuestro mensaje, hermanos, es válido por lo que anunciamos, no por quien lo anuncia. Lo que quiero decir, hermanos, es que el mensaje que le estoy trayendo esta mañana es importante, no porque lo traigo yo, sino por lo que digo, porque es el Evangelio de Cristo. De igual manera, hermanos, cada predicación del Evangelio es importante por su contenido, no por quien lo predica. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, inglés, hermanos, él se convirtió en una capilla muy pequeña, hermanos, cuando el predicador principal de esa capilla no pudo llegar a dar el sermón por causa de una tremenda nevada. Entonces un hermano en la iglesia se levantó y predicó. Y en ese sermón, en esa pequeña capilla de alguien que ni siquiera era el pastor de la iglesia, se convirtió uno de los más grandes predicadores en toda la historia de la cristiandad, Charles Spurgeon. Lo que demuestra, hermanos, que lo que importa y lo importante es el mensaje del evangelio, no quien lo predica. Pablo, si hubiera usado palabras persuasivas o palabras o excelencias de palabras, como él le llama, o sabiduría humana, quizás muchos corintios hubieran venido a la iglesia por causa de Pablo, para ver a Pablo, para escuchar a Pablo, no por causa del evangelio. Y esto pasa, hermanos, lamentablemente
hoy en día. Muchos que se dicen ser cristianos asisten a la iglesia o a ciertas iglesias porque el predicador tal va a predicar o porque el apóstol tal va a decir el sermón. Hermanos, ellos van por causa del predicador, no de lo que se va a predicar. Y esto es peligroso, hermanos, porque hay muchos cristianos engañados y los predicadores o los supuestos predicadores siguen engañando a la gente. Entonces, nuestro trabajo, hermanos, como cristianos, como predicadores, es extraer el mensaje del texto y presentarlo tan planamente y sencillamente como sea posible. Yo no tengo que poner en el texto mis pensamientos o lo que yo creo, ni usted tampoco debe hacerlo. Debemos de presentar la palabra de Dios de una manera clara, solamente lo que dice allí y nada más, porque eso es suficiente. A medida que yo le añada lo que yo creo mi pensamiento, hermanos, ya acabo de alterar el evangelio, lo cual es muy peligroso, hermanos, porque de nuevo les recuerdo, los estamos haciendo de parte de Dios y delante de Dios. Hermanos, como iglesia estamos llevando devocionales todos los días y sabemos que cada día le toca a una persona diferente. Lo estamos llevando por medio de WhatsApp. Y al hacer estos devocionales, hermanos, estamos predicando la palabra. Mi pregunta es hacia la iglesia, ¿estamos teniendo este temor, esta reverencia cada vez que hacemos este devocional? ¿Estamos teniendo en mente que el primero que nos escucha es el Señor? ¿Estamos preparándonos adecuadamente, hermanos? Hermanos, el temor y la reverencia se nos ha olvidado, se nos ha borrado de la mente, hermanos. Hermanos, tomemos las cosas serias, las cosas del Señor muy seriamente, no porque el pastor o no porque los otros hermanos están escuchando, sino porque el primero que escucha es el Señor. Hermanos, les invito a que antes de enviar su devocional puedan estudiar el texto y puedan leerlo, simplemente leerlo 1, 2, 3, 4 veces y no solamente antes de enviar el devocional, hermanos. Tengan ese temor y pidan al Señor que les dé esa reverencia por su palabra. Versículo 4. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Hermanos, esto es la predicación, exponer la verdad de Dios sin caer en el error de buscar medios humanos para adornarla. No necesitamos motivación, no necesitamos plasmar lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, simplemente necesitamos el Evangelio y extraer lo que dice el texto. Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo cuando predicó, cuando llegó a Corintio, hermanos, él llegó con resultados. Él dice, no solo con palabras, sino con poder. Hermanos, la verdad indiscutible de su predicación quedó demostrada de manera incontestable por el Espíritu. Usa Pablo aquí indica una prueba totalmente irrefutable a la que no se puede oponer ningún argumento. ¿Cuál es esta prueba irrefutable que no se puede oponer ningún argumento? ¿Cuál era? Era la prueba, hermanos, de vidas cambiadas. El Evangelio y solamente el Evangelio tiene un poder recreador, regenerador, que había empezado a actuar en la sociedad corrompida de Corintios. Recuerde que Corintios, hermanos, era una iglesia conformada de ex alcohólicos, de ex prostitutas, de ex ladrones, de ex mentirosos.
Hermanos, el Evangelio había empezado a transformar la vida de los habitantes de Corinto. Y qué más poderoso que esta prueba, hermanos, para ver que el Evangelio era verdadero poder de Dios y verdadera sabiduría de Dios. Déjenme contarle una historia, hermanos, acerca del poder del Evangelio para cambiar vidas. Había un hombre, hermanos, que había sido muy malvado y también había sido muy, pero muy borracho y fue capturado por Cristo. Pero sus viejos amigos, hermanos, trataban de siempre tomarle el pelo y molestarlo y le decían, no me digas que un hombre sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia como que Jesús convirtió el agua en vino. Él les dijo, bueno, si convirtió el agua en vino o no, contestó él, la verdad que no estuve ahí, no lo sé. Pero sí sé que en mi casa lo he visto convertir el vino en muebles y en comida sana y en ropa para mi familia, hablando de su propia conversión, porque él era un borracho. Hermanos, las vidas cambiadas siguen siendo la demostración de la obra del Espíritu y del poder del Evangelio. Ninguna otra cosa, hermanos, va a lograr cambiar una vida. Y eso es lo que los no creyentes ven y tienen como prueba de que el Evangelio es verdadero poder de Dios. Que vayas a un psicólogo, que te metan a rehabilitación, que vayas a terapia, puede cambiar ciertas actitudes tuyas, puede cambiarte por cierto tiempo, pero no va a cambiar tu vida definitivamente. Lo único que va a cambiar tu vida definitivamente es el Evangelio de Dios y el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hasta aquí nuestra primera parte. Aquí tenemos a Pablo recordándoles a la iglesia de Corintios su primera visita y él les dijo, yo fui a ustedes, pero no con sabiduría humana. Me propuse simplemente predicar el verdadero evangelio de Dios. Ahora, en la segunda parte, hermanos, de nuestro sermón o nuestro segundo punto, vamos a ver la sabiduría humana versus la sabiduría de Dios. Versículos del 6 al 9. Pablo les dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pablo les está diciendo, ok, yo fui con ustedes y les prediqué no significa que no usé sabiduría. Sí usé sabiduría, pero fue la sabiduría de Dios. Y aquí Pablo entonces empieza a hacer una distinción, hermanos, entre dos tipos de personas, cristianos y no cristianos. Ahora, este versículo aquí, hermanos, ha causado un poco de polémica dentro de los cristianos por el uso de la palabra aquí madurez. La verdadera traducción, hermanos, o una de las traducciones, para no decir que es la única, en el versículo 6, hermanos, cuando dice he alcanzado madurez, lo que se está diciendo es, o se traduce como perfectos, es decir, entre los que son perfectos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que son perfectos. Ahora, humanamente, hermanos, nadie es perfecto. Pero la palabra aquí perfectos da a entender a aquellos que han sido justificados porque han puesto su fe en la obra redentora de Cristo, es decir, los creyentes, los cristianos. Y Pablo dice, hablé esta sabiduría entre los cristianos, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hermanos, el mundo no va a entender la sabiduría de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, no hablamos el mismo idioma que el mundo. Y si usted no se ha dado cuenta, hermanos, entonces le invito a que se examine para ver si usted verdaderamente es hijo de Dios o no. Más adelante vamos a ver por qué no hablamos el mismo lenguaje que el mundo. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, como cristianos, no podemos tomar como referencia de sabiduría a personas no cristianas. He visto muchos supuestamente cristianos compartir frases, compartir videos donde sale Daniel Aviv, donde sale Paulo Coelho y todos estos motivadores por excelencia. Y qué triste, hermanos, que estos cristianos tomen a estas personas como referencia de sabiduría. Oh, mira el consejo que dio esta persona. Hermanos, ellos no son cristianos. Y los que no son cristianos, la Biblia le llama necios. Y necio significa tontos. ¿Podemos nosotros seguir tontos, hermanos, teniendo la verdadera sabiduría? No, hermanos, no podemos seguirlos. Ellos son los que nos tienen que imitar a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que darle clases de cómo vivir una verdadera vida sabia. Las escrituras. Tenemos que volver a las escrituras, hermanos. Entonces es muy triste, hermanos, que hoy en día hasta cantantes que no son cristianos dicen algo de la vida y todo el mundo, oye, sí es verdad, y lo ponen en su estado, en su perfil, lo comparten. Hermano, eso no es sabiduría. La Biblia dice que esa sabiduría perece. Es por eso que constantemente, cada cierto año, salen nuevos oradores, nuevos motivadores, nuevos pensadores, nuevos filósofos, porque su sabiduría, hermano, está destinada a perecer. Esa sabiduría no sirve, hermano, no es compatible para con nosotros. Versículos 7 y 8. Esto es tremendo, hermanos. Estos versículos a continuación. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa esto? La palabra misterio, hermanos, quiere decir algo cuyo significado estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Hermanos, el misterio de la sabiduría de Dios estaba oculto en el Antiguo Testamento de cierta forma. Pero ahora, hermanos, la verdadera sabiduría de Dios ha sido revelado a nosotros. Pero ¿cuál es esta sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios, hermanos, es Cristo. Y Pablo se los dijo en 1 Corintios versículo 30. Dice, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces Cristo, hermanos, es la sabiduría de Dios. Y Pablo se nos dice que esto es un misterio que se nos ha revelado. ¿Por qué un misterio? Porque estaba oculto para la gente o para el pueblo del Antiguo Testamento. Ellos también fueron salvos por fe y fueron salvos por gracia, pero ellos no tenían la revelación completa. Ellos tenían las profecías y se podían hacer una idea, pero no tenían claro a la persona de Cristo. Ahora, cuán bendecidos y somos nosotros, hermanos, y cuán agradecidos tenemos que estar nosotros al tener la sabiduría de Dios, al entender ahora y tener la revelación completa de Dios en su palabra. Hermanos, y más aún agradecido porque la palabra dice que es una revelación exclusiva, hermanos. Este misterio de Dios no es para todos. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el 8 que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no entendían esta sabiduría, ellos no entendían la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque mataron. ¿Cómo tú entendiendo vas a poder matar a Dios, a matar a tu Salvador? Ellos no entendían, hermanos. Es por eso que llevaron a Cristo a la cruz y lo mataron.
pero sabemos que todo esto era necesario para que la escritura se cumpliese. Y de igual forma hoy, hermanos, los líderes, los gobernantes, los políticos de nuestro país y de este mundo, hermanos, no entienden la sabiduría de Dios. El presidente de los Estados Unidos que acabó de ser electo, John Biden, no entiende la sabiduría de Dios. Es por eso que todo lo que le suena a ellos religión, les suena como locura. Y es por eso que Pablo también en el capítulo 1 dice, la predicación es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Entonces, es una revelación, hermanos, que no es para todo el mundo, sino para sus hijos, para los que le aman, para los que Dios ama. Versículo 9 está más claro. Pablo dice, citándole Isaías 64:4, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que, son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, este versículo, hermanos, se usa y cosas supernaturales. Cada vez que ustedes ven YouTube, hermanos, sí que fui al segundo cielo, al tercer cielo, bajé al infierno, bajé las escaleras del infierno, pude ver a Michael Jackson, pude ver a otro tipo de gente, o el Señor me reveló en sueños y pude ver cómo mi alma se separaba de mi cuerpo y el Señor me mostraba y veía lo que iba a pasar y yo vi que Joe Biden iba a ser presidente. Y cuando tú le dices, eso es bíblico, ellos te dicen, Isaías 64:4 dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para nosotros. Y todo el mundo te dice amén. Qué lástima, hermanos, que se use este versículo para esto, porque están torciendo las escrituras y están diciendo cosas que el Señor nunca ha querido decir, por lo cual deben de tener temor y temblor. Es por eso que es muy, hermanos, es muy importante o es muy peligroso decir Dios me dijo. Hermanos, cuando alguien dice Dios me dijo y aquello no está en la Biblia, ese es un falso profeta y hay que huir de él, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre? ¿Qué es? Es Cristo, hermanos. Es el Evangelio de Cristo. Esto es lo grandioso que ojos no habían visto, ni oídos habían escuchado, ni el corazón de los hombres había tenido en el Antiguo Testamento, pero ahora se nos ha revelado a nosotros por la obra de Cristo, hermanos. Esto es el gran misterio y es algo grande, pero lastimosamente para otra persona, esto que es el Evangelio, que es lo más grande para nosotros, no es grande para ellos, sino que dicen que esto se refiere a otro tipo de visiones supernaturales o cosas locas como esa, hermanos. Está preparado para los que le aman. Cristo, el mismo Dios, se hizo hombre, bajó y habitó entre nosotros para salvar a su pueblo de pecados, hermanos. Esto es lo que ojo no vio ni oído yo. Ahora, en esta tercera parte de nuestro sermón, los espirituales, donde se complementa todo lo que hemos dicho. Ahora Pablo, hermanos, va a pasar a explicar cómo sucede todo esto que acaba de decir. Pablo dice cómo es que algunas cosas solamente se nos revelan a nosotros. Cómo es que el Evangelio o cómo es que la sabiduría de Dios no es para todos y cómo es que nosotros podemos entenderla. Versículo 10 al 12. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios, hermanos, comienza, pero Dios. Cada vez que usted vea esto en los versículos a través de la Biblia, que empiece, pero Dios, es porque el Señor, hermanos, ha cambiado algo que totalmente era malo y lo ha convertido en bendición y en favor y gracia y misericordia para sus hijos. Así que cada vez que usted lea, hermanos, pero Dios, alégrese porque vienen buenas noticias. Siempre necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, hermanos. Cuando estamos sumidos en pecados, pero Dios mandó a su Hijo al rescate por nosotros. Entonces, sigamos leyendo. Pero todas estas cosas, la sabiduría de Dios, el Evangelio y Cristo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos ilumina para entender todas estas verdades. Pablo establece aquí, hermanos, que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Los que no son cristianos no pueden entender nada espiritual. Ellos no pueden entender ninguna de estas verdades y la sabiduría bíblica les va a sonar como locura, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Hermanos, hay sentimientos y pensamientos que están pensando, pero yo no puedo saber qué es. Usted tiene experiencia íntima o lo que usted está sintiendo. Ni siquiera con mi propia carne, que es mi esposa. Quizás yo pueda adivinar algunos pensamientos. Quizás con algunas miradas que ella me da, yo puedo decir, bueno, está molesta. O quizás ella quiere hacer algo diferente. Pero en todo caso, la mayoría de las veces que trate de adivinar lo que ella está pensando, voy a fallar. Porque solamente ella sabe lo que está pensando. Y es lo que el versículo 11 nos está diciendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos tenemos acceso a algo mucho mejor. Y esto, hermanos, me voló la mente. Porque nosotros, hermanos, como cristianos, yo no puedo saber lo que usted está pensando, ni lo que usted quiere, ni sus sentimientos. Sin embargo, tengo la capacidad de saber lo que Dios quiere para mi vida. Tengo la capacidad por medio del Espíritu Santo de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios desea? Hermanos, y qué bendición tan grande como esto, hermanos, de saber lo que Dios quiere, de saber lo que Dios piensa de nosotros. Tenemos acceso, hermanos, a la mente de Dios. Y eso es lo que el versículo 11 dice, versículo 12 ahora dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, podemos conocer la mente de Dios, lo que Él piensa y lo que Él quiere por medio del Espíritu Santo. Es por eso que esta prédica se llama Lo espiritual para los espirituales. Hermanos, esto es un beneficio que tenemos que trasciende cualquier cosa que usted puede pensar. Como usted siendo finito, como usted siendo pecador, tiene acceso a la mente del ser creador del universo. Como usted tiene acceso a la mente de aquel que es santo, santo, santo. Hermanos, podemos saber lo que Él piensa y lo que Él quiere por medio de su Espíritu. Versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, cuando la Biblia habla aquí de el hombre natural, se está refiriendo a los no creyentes. El hombre natural, los no creyentes, dicen que no perciben las cosas del Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras, porque no las pueden entender. Cuando yo estaba en cuarto año, hermanos, de la secundaria, eh, empezamos a dar química por primera vez en el bachillerato. Porque química se daba en los últimos 3 años, desconozco si eso se sigue dando. Y para mí química yo no le encontraba sentido, no la entendía. Y como no lo entendía, hermanos, no era importante para mí, no le prestaba atención. Y recuerdo que en el primer bimestre fracasé, hermanos, en la materia. Y bueno, luego me puse las pilas y me di cuenta que, aunque no entendía, tenía que poner de mi parte para poder pasar la materia. Y de igual forma, hermanos, los no creyentes, como no pueden entender las verdades del Evangelio, como no pueden entender la sabiduría de Dios, ellos no les importa y viven como que si eso es locura, como que si no sirviera para la vida. Pero es precisamente por eso, porque no la pueden entender. Ellos no ven el beneficio de ella. Los únicos hermanos que pueden saber las cosas espirituales somos nosotros, los espirituales. Demos gloria y gracia a Dios, hermanos, por su misericordia y porque nos ha llamado a las filas de su ejército, nos ha llamado a su familia, hermanos. Usted tiene que sentirse gozoso. La verdadera iglesia ha sido llamada a entender y a comprender la mente de Dios y la sabiduría de Dios. El hombre natural, hermano, no lo entiende y es por eso que no le importa. Hermanos, el que vive, hermanos, como si no hubiera nada más allá que la vida física ni otras necesidades que las puramente materiales, no pueden entender la sabiduría de Dios. Una persona así no puede entender las cosas espirituales. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos un lenguaje diferente a lo del mundo. Hermanos, el que no es cristiano no entiende. El que no es cristiano no entiende por qué estamos reunidos a esta hora los domingos. Él no entiende la importancia de congregarse. Él no entiende que hemos sido llamados a adorar al Señor y darle gracias todos juntos por su bondad y su misericordia. Él no entiende por qué nos casamos y no nos unimos como se une el mundo y ya. Él no entiende por qué hacemos esta ceremonia de casamiento. Él no entiende la relación de Cristo a la iglesia. Hermano, el que no es cristiano no entiende por qué le somos fieles a nuestros cónyuges. Ellos no entienden por qué no somos infieles como todo el mundo es, la mayoría del mundo. Ellos no entienden por qué tenemos que mantener esa fidelidad. Los que no son cristianos, hermanos, no entienden por qué no carnavaleamos. Ellos no entienden por qué no vamos a discotecas, hermanos. Ellos no han visto la realidad del pecado. ¿Por qué las mujeres cristianas entienden la feminidad bíblica y no como el mundo? Que la mujer cumpla su rol como mujer bíblica, para ellos no tiene sentido. Para los no cristianos, que la mujer se quede en su hogar sirviendo a su esposo y a su familia es una pérdida de tiempo. Ellos no entienden estas verdades, ellos no entienden la sabiduría de Dios, como Dios ya lo ha establecido en su palabra. Ellos no entienden por qué no nos divorciamos. Ellos no pueden entender esto en su sabiduría. El que no piensa nada más que en las cosas de este mundo, hermanos, jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultará sin sentido. Aquellos que viven solamente acumulando riquezas, hermanos, y ahorrando y ahorrando y teniendo posesiones físicas aquí y solamente su corazón está aquí, ellos no entienden por qué nosotros somos generosos y nos desprendemos de lo que tenemos. Ellos no entienden que nuestra mayor tesoro y nuestra gloria está en los cielos y no aquí, hermano.
Solamente nosotros, los espirituales, la verdadera iglesia de Dios, puede entender la sabiduría de Dios. Tenemos varios puntos. Prediquemos solamente el Evangelio de Cristo y tengamos, hermanos, reverencia y temor cuando lo hagamos. Y esto no solamente es para el pastor o los predicadores, sino para toda la iglesia. Que cada vez que compartamos el Evangelio, hermanos, tenga en su mente que el primero que lo está escuchando es el Señor. Usted lo está haciendo de parte de Dios y delante de Dios. Recordemos como iglesia que hay dos tipos de personas, hermanos, creyentes y no creyentes. Hay sabios y no sabios. Hay aquellos que entendemos la sabiduría de Dios y otros que tienen sabiduría humana que está destinada a perecer. Oremos a Dios, hermanos, para que nos siga iluminando su palabra y poder crecer y llegar a la madurez que Él quiere que tengamos. Hermanos, no llevemos no llevemos la forma de pensar del mundo a nuestras vidas. Esto cómo cuesta a la iglesia al día de hoy, poner en práctica las verdades en la palabra. Hermanos, no me diga que usted es cristiano y usted apoya que ahora como solamente hay pastores hombres, tenemos igualdad de género en la iglesia. Hermanos, no, todo eso es sabiduría humana, todo eso es sabiduría del mundo. No alteremos el orden y la sabiduría de Dios que ya ha establecido en su palabra. No, sí, lo que pasa es que necesitamos motivación, necesitamos hacer conciertos y actividades porque da resultado, ha resultado en estas empresas y no sé qué cosa y debemos incluirla a la iglesia. No, hermanos, prediquemos el evangelio, no alteremos la sabiduría de Dios. Desechemos, hermanos, la forma de pensar del mundo, la feminidad, el feminismo, eh, hermano, que se está propagando hoy mucho. No permitamos que entre a la iglesia, hermanos. La igualdad de género, no permitamos que eso entre a la iglesia, porque todo eso es sabiduría humana y va a perecer, hermanos. Hermanos, nos importa lo que dice la Biblia y nada más, no lo que dice la cultura. Entonces, hermanos, al momento de exponer la palabra, hermanos, tratemos de exponer solamente lo que dice ella y no lo que nosotros pensamos. Desechemos, hermanos, nuevamente la sabiduría del mundo. Aquello que usted está pensando, ¿qué dice la Biblia de esto, del matrimonio, del dinero? Lo que usted piensa, hermanos, lo que usted cree que es bíblico, revíselo. ¿Qué dice la Biblia de la igualdad de género? ¿Qué dice la Biblia de los abortos, de la feminidad? Hermanos, revíselo con la palabra de Dios. Si lo que usted piensa es bíblico, manténgalo. Si lo que usted está pensando no es bíblico, hermanos, entonces deje esa forma de pensamiento, deje esa sabiduría humana y vuelva a las escrituras. Hermanos, lo espiritual solamente es para los espirituales. Una iglesia verdadera es espiritual porque sus miembros son espirituales, porque sus miembros tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto pueden entender las cosas espirituales y el Evangelio de Cristo. Es por eso que todas estas verdades, hermanos, para nosotros es como una miel y son como tesoros que cada vez que vamos estudiando, cada vez que vamos leyendo y cada vez que el Espíritu nos ilumina, nos sentimos los hombres más felices del mundo, hermanos. Porque estamos descubriendo la mente de Dios. Estamos viendo lo que el Señor piensa de nosotros, lo que el Señor quiere de nosotros. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor porque te ha placido solamente por tu amor y por tu misericordia revelarnos todas estas verdades. Gracias Señor porque ahora podemos entender tu sabiduría que es verdadera sabiduría. Señor, limpia de nuestra mente y nuestro corazón toda sabiduría del mundo,
toda sabiduría que no es tuya, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica y a poner en obras en nuestra vida esa sabiduría y ese conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Señor, te ha placido, Padre, solamente por amor, salvarnos y darnos gracia y misericordia, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y nos sigue iluminando cada día para entender tu palabra. Señor, ayúdanos a ser cristianos fieles a ella. Ayúdanos a ser cristianos valientes con ella. Que no, Señor, que no permitamos que la sabiduría del mundo penetre ni entre en la iglesia, porque ya tú has establecido una forma de vivir y ya tú nos has dado tu sabiduría y entendimiento. Que en vez de buscar sabiduría fuera de tu palabra, que podamos compartir esta sabiduría a los demás, que sirvamos como fuente, Señor Jesús, de consejos para nuestros amigos, para nuestros familiares, de cómo vivir en este mundo, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por tu amor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga.